Eso de la Semana Mayor. Sí, licenciado. Qué bueno, Sí, qué bueno, qué licenciado. bueno. Bien, hoy tenemos la última clase, ya el viernes ese día no hay actividades, o sea que pues una información general en eso, ¿verdad? Que pasen tranquila Semana Mayor, con sus precauciones debidas, si salen, con mucho cuidado. Ya saben ustedes que en estas épocas algunas personas que manejan se pasan de sus traguitos y quedan accidentes. Mucho cuidado, cuídense a donde vayan, traten de pasarla lo mejor que puedan. Como se habrán dado cuenta, ya publicaron el calendario de exámenes de segundo parcial. A nosotros nos toca el 27 de abril, o sea que todavía tienen bastante tiempo para estudiar teoría del proceso. ¿Y qué vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar el tema de la acción procesal, el tema de la pretensión procesal, el tema de las excepciones y el tema de la prueba. Esas cuatro vamos a evaluar, sea el tema de los principios procesales y de lo que vamos a ver hoy, eso va a ser para el final. Aprovechen este segundo examen, me recuerdo que es de 40 puntos, traten de obtener la mejor nota posible. Excelente sería si ya aprueban su curso de una vez con zonas y al final ya vienen tranquilos, relajados, hasta para estudiar con tranquilidad lo absorbe uno mejor, lo aprende más fácil y obtiene una mejor nota. Yo les repito, los temas que vamos a evaluar: acción procesal, pretensión procesal, excepción procesal y la prueba. Esos son los cuatro temas que vamos a evaluar. El tema de los principios procesales, ese lo dejamos para el examen final. Ya que esos, por favor, traten de leer, traten de entender. Eh, si todavía hay tiempo después del descanso, podemos ver si hay que aclarar algunas dudas. En esta es su oportunidad de que tienen tiempo suficiente para leer, pueden apuntar sus duditas ahí y las aclaramos al regresar. Si tienen alguna duda en cuanto a eso, les doy la palabra y si no, pues empezamos con el tema de hoy. Eh, sí, Lick, solo una consulta, Lick. Sí, Mariano, sí, le escucho, Mariano. Con el tema de lo que es la acción procesal, Lick, ¿qué temas aborda? Permítanme, es que eso como que hoy tiene mucho volumen. Mire, la acción es lo que vimos, ¿verdad? Lo que vimos de su definición, que ustedes ya dijimos que es el derecho de petición. Vamos a ver lo que son las teorías de su naturaleza jurídica. ¿Se recuerdan ese tema? Era pequeño, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de la teoría del obrar abstracto, del obrar concreto? Vimos, ¿qué otra cosa vimos ahí ahorita de momento? Las definiciones, permítanme, ahí sí que regresar un poquito a la memoria en ese tema de la acción. Eh, pero les iba a preguntar algo importante que se me había escapado. El tema de los órganos visionales, ¿lo evaluamos en la primera ocasión o no? Por favor, jóvenes, antes de que le conteste ella la acción. Jóvenes, ¿me escuchan? Ahorita le digo, Lick, voy a revisar mis notas. Aquí lo Ya tengo eso anotado. no, creo que ese no lo evaluamos. Entonces, si no lo evaluamos, lo vamos a incluir en este segundo, por favor. Sí, Mariano, en cuanto a la acción, vimos una teoría jurídica, las teorías del lugar concreto, del lugar abstracto. Hablamos, creo que también de sus características, sí, sus características. Hablamos también, creo que, de las clases de acción, sí, creo que eso es lo que vimos, Mariano. Sí, si no estoy mal, me recuerdo las definiciones, la teoría jurídica, las características y, sus clases nada más. Eso fue lo que vimos. Muy bien, Lick, solo la última pregunta sería, ¿las clases de acción cuáles son? Reales, personales reales y mixtas.
Háblenme ahí, estoy grabando un poquito, viendo un poquito de graduar ¿cómo se llama? El volumen, por favor, María. Sí. Bueno, Lick, entonces sería eso, ¿verdad, Lick? La acción procesal, derecho de petición, teorías, características, clases de acción reales, personales y mixtas, ¿verdad, Lick? Eso es lo que vimos y de la pretensión, de su definición también, sus naturaleza jurídica, sus elementos y las clases también, la pluralidad de pretensiones que vimos. La excepción es el tema más largo que vimos en cuanto a las actitudes del demandado. Sus otras teorías son las mismas de la acción y la pretensión, y vimos la clasificación de las previas, las perentorias, las mixtas, sus características, cómo es que se tramitan a través del procedimiento de los incidentes. Y yo tendría que quedamos pendiente con los órganos jurisdiccionales. Sí, sí, ¿quién me había dicho que iba a averiguar? Emerson, creo que iba a ver si teníamos ahí el tema ese, si no lo evaluamos en la primera, lo incluimos en esto. Licenciado. Sí, permítame un momentito, Nelson. Emerson, ¿lo encontró? Fíjese que no lo he encontrado, Lick. No lo he encontrado. No lo evaluamos. Por favor, vamos a incluirlo porque para que no se les recargue mucho el final, porque tenemos la ventaja que este examen es de 40, en cambio el final es de 30, entonces no se los quiero recargar mucho el último examen, porque los compañeros a veces van tratando de obtener una nota más o menos porque la zona a veces no les ayuda. Entonces vamos a dejar en esta oportunidad, agreguemos los órganos jurisdiccionales, por favor. Y para el final son los siguientes, o sea, el de los principios procesales y el tema de hoy, es que hay otro tema, permítame, ahorita ando bajando libros. Licenciado, perdone que lo interrumpa. Sujetos Fíjese procesales, que ¿verdad? según Sujetos procesales creo que también lo vimos. No, ese dejémoslo para el examen final. Dejémoslo. Sí, Nelson me quería hablar. Sí, licenciado, buenas tardes. Fíjese que habíamos comenzado desde la competencia. Sí, vimos, o sea, en el primer examen vimos lo que fueron las formas de solucionar los conflictos, el derecho procesal, la ley procesal, la jurisdicción y la competencia. Eso evaluamos en la primera oportunidad. No, usted había dicho que para este segundo iba a entrar desde la competencia. Es que como yo tengo mi material partido desde el primer parcial y segundo parcial, yo sí lo tengo que empieza desde la competencia desde el día 4. Ah, bueno. Entonces evaluamos en la primera concuerdo con oportunidad. Nelson, licenciado. Perdón, Merlin. Concuerdo con Nelson, licenciado. Yo también tengo en mis notas que empezamos con el tema de la competencia el 4 de marzo. Lo que ya vimos son los órganos jurisdiccionales, que eso sí entró en el parcial anterior. ¿Ese sí Nosotros entró? empezamos este parcial sí, empezamos con la competencia. La jurisdicción lo vimos en el primero también. También, licenciado. Entonces, mire, pues solo para aclarar. En el primer examen evaluamos los modos de resolver los conflictos, el Sí. derecho procesal, la ley procesal, la jurisprudencia y los órganos jurisdiccionales. ¿Estamos así? Exactamente. Gracias, Nelson. Entonces, hoy vamos a ver lo que es, permítanme, alguien quiere entrar, que no sé, que yo no puedo entrar, estamos. Entonces, hoy vamos, para el segundo vamos a hablar la competencia, la acción procesal, la pretensión procesal, las excepciones y la prueba. ¿Estamos ahora sí? Sí, Lick. Bueno, Perfecto, licenciado. Gracias. repetirlos. ¿O quieren que veamos el de los sujetos procesales para no recargarle muchos el final? ¿Qué prefieren? ¿Lo dejamos para el final o lo dejamos o lo incluimos ahora? Yo digo que lo dejemos para el final, licenciado. ¿Qué dicen los demás? Si quiere incluirlo. Para mí me da igual, licenciado. Si quiere, inclúyalo. Es decisión suya. Sí, porque Les hago tenemos esta- tiempo, Lick. Miren, les hago esta observación porque el tema son 40 puntos, hay un poquito más de margen. En cambio, del final solo son 30 puntos, no hay más. Quería que de una vez lo agregáramos, Lick. Va, entonces está bien. Pues, entonces, quedemos en que en Sí, este sería segundo- mejor. Entonces lo vamos a ver hoy, Lick. Va, está bien. Entonces quedamos de una vez. Para el segundo examen, competencia, acción procesal, pretensión procesal, excepción procesal, la prueba y los sujetos procesales. ¿Estamos? Excelente, licenciado. Gracias. Bueno, apunten ahí para que no se les olvide.
Yo espero que no se me olvide también para lo que cuando ya me toque hacer el examen. Voy a tratar de hacerlo sencillo, práctico, para que no tengan ustedes problemas como en la primera oportunidad. Porque creo que la primera no hubo ningún problema, ¿verdad? Entonces en este otro también voy a tratar de hacerlo. Entonces solo el tema de los principios procesales y el que vamos a ver hoy, esos temas sí lo dejamos para el final. Ahora Vanessa, creo que había pedido la palabra. Ahora Vanessa Fernández. No, bueno, entonces se llaman bien. Mariano, su micrófono, perdone, Mariano. Sí, solo con una duda. Sí, Los sujetos procesales ya los vimos, ¿verdad? sí, son las partes. Muy bien. Sí, cuando hablamos del sujeto activo, el sujeto pasivo, cuando hablamos de la muy posición bien. que tiene un Sí, eso juicio. ya lo sabía. Disculpe, Alex, solo que lo quería molestar con algo. Sí, dígame, Mariano. Fíjese que tengo una duda más que todo con la competencia. Ajá. ¿Yo? Más que todo, Dígame. digamos, más que todo el contenido, ¿verdad? Así. Mire, el contenido es muy sencillo. Vimos una definición y explicábamos o decíamos que era la forma más simple de decir que la competencia es hasta dónde un juez ejerce su jurisdicción, hasta dónde se le autoriza resolver los conflictos de los particulares, o también, como dicen los folletos ahí que ustedes consiguen, es el límite de la jurisdicción, pero eso no dice nada, ¿verdad? Sino es hasta dónde un juez está, o un órgano jurisdiccional, si usted quiere, está autorizado para ejercer sus funciones jurisdiccionales o para resolver los conflictos de las personas. Y vimos las clases de jurisdicción, la de por materia, por turno, por cuantía, por grado, que eran 5 clases que vimos. ¿Se recuerda ya, Mariano? Ahorita sí se ubicó. Sí, solo que será que me las podría decir. ¿Es por materia, por turno y las otras tres? Son 5, por territorio, por materia, por grado, por turno y por cuantía. ¿Estamos ahí, Mariano? Muy bien, Lick, muchas gracias hoy. No hay pera, estamos, para eso estamos. Bueno, Gracias, Lick, que Dios me lo bendiga. mande pera, sí, Emerson. El tiempo siempre va a ser de 1 hora, ¿verdad? Es una hora, miren, esos exámenes, cuando ustedes han repasado, han estudiado y han entendido, en 20 minutos lo resuelven. Yo siento que la hora es más que suficiente para responder ese tipo de exámenes, porque hasta el examen es sencillo, como es de selección múltiple, porque es la forma más práctica por este sistema que estamos utilizando por ahora, ¿verdad? Ya cuando Siempre, regresemos a siempre en Classroom. ¿Sí, Emerson? Siempre en Classroom. Sí, en Classroom, ahí no hemos tenido, ni yo al menos en estos 2 años que estamos en pandemia, no he tenido ningún problema ahí en Classroom. Y creo que ustedes, en el caso de mi clase, tampoco la tuvieron, ¿verdad? No. Y las últimas 2 preguntas, licenciado. ¿Será a la hora que diga el programa de parciales? Sí. Una sección es a las 6 y la otra es a las 7. Muy bien. Y no habrá clases en las 2 semanas de exámenes, ¿verdad? No habrá, pues, clases. Bueno, mire, depende de los días que toquen, porque, bueno, generalmente no hay clases en esos días, ¿no? Ustedes hasta estudian, porque me imagino yo que la primera semana será lunes, miércoles y viernes, como siempre. Entonces, Ajá. esos 2 días no tenemos las clases. No, licenciado, es martes y jueves, creo yo. Es que, miren, permítanme, voy a ver si tengo por acá el calendario. Voy a ver, permítanme un segundo, solo para Es que sí confirmar. aprovechamos para estudiar los otros exámenes. Sí, también es cierto, tiene usted razón, pero solo voy a verificarles nada más, permítanme ahorita. Vamos a ver, aquí están los profesores titulares, ahí nos mandaron a nosotros el calendario. Se hacen 19, mire, la primera semana, creo que ustedes empiezan con Derecho Penal, el 19, ¿así es? Sí, El 19, Sí, Lick. 19 es miércoles o martes. martes. Entonces, bueno, pero tienen examen el jueves.
Pero bueno, podríamos dejarles ese día miércoles para que ustedes estudien para civil el día jueves. Y ahí tiene examen hasta el lunes. Entonces ese viernes, miramos si es posible, que sería el viernes 22, miramos si es posible dar clases. A ver cómo están ustedes y cómo estamos todos ahí. Porque la otra de ahí es el 25, que es lunes de Derecho Constitucional. 27 que es con nosotros y terminan con Teoría del Estado el 29. Así estamos con la calendarización. Pero Así vamos por lo menos les voy a dejar que el día, el, el día 20, que es miércoles, ese día no les voy a dar clases de una vez para que lo aprovechen para estudiar civil. ¿Les parece? Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, ¿alguna cosita adicional, exámenes? No, porque pues el tema de hoy no es un tema complicado y tengo un problema ahí con otra sección que me atrasé un poquito. Había yo cometido un error con ellos y me atrasé. Ellos vienen otros sitios. Voy a tratar de no avanzar mucho el día de hoy con ustedes para que no nos perdamos. Bueno, ¿alguna otra cosita? Si no, empezamos ya. Claro, Licenciado, buenas gracias. noches. Bueno, Licenciado, buenas Alan, noches. ¿sí, Alan? Mire, ¿será que me puede repetir los temas a evaluar? Disculpe. Bueno, vamos a repetirlos de nuevo. Competencia, acción procesal, pretensión procesal, excepción procesal, la prueba y las partes o los sujetos procesales, que es lo mismo. Gracias, licenciado. Bueno, sí los apuntaron ya, ¿verdad? Sí, los principios Sí, por sí. Licenciado, gracias. Los principios se queda para el final. Los principios sale, dejémoslo para el final. Gracias. Bien, bien, Alan. Bueno, Vanessa había pedido la palabra, ahora Vanessa quizá ya no tuvo necesidad. Bien. Bueno, entonces el tema de hoy son los auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales, que ya vimos, o conocidos como órganos jurisdiccionales, son aquellos entes encargados de administrar justicia. Los entes que, por el mandato constitucional, les corresponde, ahí sí que promover la justicia y que se cumpla, ¿verdad? Ustedes ya lo saben eso, lo que son los órganos jurisdiccionales, y lo hemos, sí, 40 vale José Colón, 40 puntos vale el segundo examen. Bien, entonces les decía que los órganos jurisdiccionales son los encargados de administrar justicia, y en el caso nuestro ya lo hemos visto, ya lo hemos leído en cuanto a qué es la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales, y ya leímos también cómo está distribuida la competencia en el caso nuestro, que va desde la Corte Suprema de Justicia hacia abajo, o sea, la vertical hacia abajo, las salas de apelaciones, después vimos los juzgados de instancia, para concluir con los juzgados de paz, que son los que están en la parte más baja, que conocen los procesos más sencillos, de poca cuantía, ya vimos la cuantía, en relación de la competencia. Pues bien, esa función que realizan los órganos jurisdiccionales, los jueces o los magistrados, no es posible si no concurren otras personas que les auxilian, a lo que conocemos como los auxiliares de la Administración de Justicia. Hay dos clases de auxiliares, los que son internos y los que son externos. Es decir, los que son externos son los que están ahí directamente en el tribunal, acompañando en el quehacer diario a los jueces o a los magistrados. Ahora bien, los externos son aquellas instituciones que por mandato legal también participan en determinados procesos, auxiliando o ejerciendo funciones específicas. Vamos a ver primero que nada los auxiliares internos. ¿Cuáles son esos auxiliares internos? Pues encontramos primero que nada a los secretarios o secretarias de todos los órganos jurisdiccionales. Primero, internos, no se les olvide, los internos, tenemos a los secretarios
o secretarias, ¿verdad? Porque ahí es indistinta el sexo de las personas, lo que se requiere son requisitos que establece la ley. Y estos auxiliares, secretarios, oficiales, notificadores y comisarios son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. De ahí deriva su función de auxiliar. Y la misma ley constitucional se refiere a ellos como auxiliares, aparte de los jueces. Volvamos un poquito a la Constitución para que encontremos el fundamento, cómo es que la Corte nombra a estos auxiliares internos. 209 de la Constitución. ¿Quién me ayuda ahí, por favor? 209. ¿Puedo, Lick? Va, escuchémoslo a la Mauricio. Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial, los ingresos, promociones y ascensos serán mediante oposición. Una ley regulará esta materia. Bien, gracias, Alan. Ahí está claro, a ver. ¿Quién nombra al personal auxiliar? La Corte Suprema de Justicia. Y regresando otra vez, ¿quiénes son los auxiliares internos? Secretario, escuchen bien, oficiales, notificadores y comisarios. Un bebé. Bien, bien. Los secretarios. Vean, la función de los secretarios es una función importantísima como la de todos los demás, desde luego, ¿verdad? Pero el secretario es, llamémoslo en términos sencillos, no tenga pena, Evin, es verdad. La función del secretario es la más importante, es como se le llama normalmente la mano derecha del juez. El secretario auxilia al juez en múltiples funciones. Primero que nada, autentica la firma del juez en todas las resoluciones que él emita. Ya vimos las clases de resoluciones, los decretos, los autos y las sentencias, pues llevan en la firma del juez o de los magistrados y al final va la firma del secretario o secretaria. El secretario no es responsable del contenido de las resoluciones. Son los jueces los responsables del contenido de las mismas. El secretario solo da fe de que la firma que está ahí efectivamente es la del juez o de los magistrados que ejercen la función en ese órgano jurisdiccional. Además de eso, ellos tienen a su cargo varios libros, como son los ingresos de los memoriales, los ingresos de las demandas nuevas, la asistencia del personal. Esas funciones son del secretario. Y algo importante, él es el jefe de personal de los demás auxiliares. Se los he dicho en el orden de jerarquía: secretario, oficial, notificador y comisario. Ese es el orden, van de mayor al secretario hasta el menor, que es el comisario. Pues él es el jefe de ellos. El juez no es el jefe del personal, ni los magistrados no son los jefes del personal. Es el secretario, el jefe de personal, quien tiene a su cargo la distribución del trabajo en todos ellos, el orden administrativo y tomar las medidas pertinentes en el caso que haya algún problema. Él tiene la facultad de levantar las actas correspondientes y remitirlos en Guatemala al régimen disciplinario si es que es el caso. Si es el caso, pues habrá que iniciar el procedimiento en contra del empleado responsable y lo sancionen. Las sanciones ya las vimos, que hay sanciones administrativas, hay sanciones civiles y también hay sanciones penales. Ya vemos que las administrativas pueden ir desde un llamado de atención hasta una suspensión de labores por X tiempo, con o sin goce de salario o su destitución. Eso es función del secretario. Asiste al juez en las audiencias. El secretario tiene que estar en todas las audiencias, máxime cuando los juicios son orales. El secretario tiene que estar ahí, pero también le acompaña el otro empleado que sigue en la categoría hacia abajo, que es el oficial. ¿Y quién es el oficial?
pues es otro auxiliar interno nombrado también por la Corte Suprema de Justicia que tiene a su cargo el trámite del expediente, que a él se le asigna de parte del secretario del expediente, por decir, el expediente número 1 le toca al oficial primero, porque generalmente hay 3, 4 o más por el volumen del trabajo oficiales, ¿verdad? 3 o 4 más oficiales, pues se le asignamos el 1 al oficial primero, el 2 al oficial segundo y así se va repartiendo como van ingresando. Pues desde el momento en que él lo recibe, que ya se emitió la primera resolución por parte del secretario, que es el que califica las demandas y si están correctas las acepta para su trámite, las pasa con el oficial. Si no, ya vimos que se rechaza, si no llegan los requisitos, ya vimos el artículo 26 del procesal civil mercantil, ya vimos el 109 que señala que si no se cumple con los requisitos legales, pues serán rechazados, ¿verdad? Así de simple. Pero en el caso de que se admita para su trámite la respectiva demanda, se le traslada el expediente al oficial y de ahí en adelante él es el responsable de las resoluciones de todos los memoriales que presenten las partes, él tiene que resolverlos, el secretario los revisa, el juez también y se firma. Él tiene que tener el cuidado y el cumplimiento de los plazos, porque ya vimos que para todo hay un momento. Si no se hace, pues hay caducidad, ya vemos lo que es la caducidad en los actos procesales, en las excepciones, ¿verdad? Hay una excepción que si bien es cierto la tiene nuestro código como previa, también es mixta. El oficial se encarga de pasar la revisión cada uno de los memoriales con su respectiva resolución, hasta que llegue el momento en que le toque al juez dictar la sentencia respectiva. Los oficiales no dictan sentencias. Esa es función de los titulares, que son el juez o los magistrados. Pero el secretario, el oficial, perdón, es el apoyo total del secretario. Fíjense bien, el secretario es el apoyo del juez, pues el oficial es el apoyo del secretario. Y después de este secretario, ¿quién sigue? Pues sigue el notificador. ¿Y qué es la función del notificador? Pues la función del notificador es ir a hacerle saber a las partes el contenido de las resoluciones que se van emitiendo, ya sea por memoriales que presente uno o ambas partes o cualquier decisión que realice el tribunal o que disponga el tribunal. Es el notificador quien va al lugar en que le han señalado para notificarle a las partes o por primera vez al demandado. Él se encarga de ir, realiza la notificación, ya lo vimos en el procesal civil mercantil, pero creo que no está de más que lo volvamos a ver. Regresemos un poquito al procesal civil y mercantil. En el artículo 66 nos habla de las notificaciones. ¿Quién me ayuda ahí en el 66? Le ayudo, Lick. Por favor, Mariano. Código procesal civil y mercantil, ¿verdad? Sí. Muy bien, Lick. Artículo 66. Clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se nos notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Número 1, personalmente. Número 2, por los estratos del tribunal. Número 3, por el libro de copias. Número 4, por el boletín judicial. Gracias, Mariano. Entonces, el notificador es la persona encargada de ir, si es primera demanda o la primera resolución, de ir al lugar donde le señala al demandante que puede notificar al demandado. De ahí ya leímos, ya lo señalamos, que las partes tienen la obligación de señalar un lugar para que se notifiquen dentro del perímetro legal. Ya mencionamos que el perímetro legal es de la primera a las 18 calles y de la primera a las 12 avenidas de la zona 1. Es obligación señalar un lugar, salvo que sea oficina de abogado colegiado, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Ahora, el notificador, regresando a la función del notificador, él es el que tiene que ir. Tiene que realizar esa función de hacerle saber a las partes lo que decidió el tribunal, o sea, el contenido de su resolución, la disposición del tribunal. Y eso lo vemos en el artículo 71. ¿Quién nos ayuda con el 71?
7.1. Estamos en el procesal cine mercantil. ¿Ya, licenciado? Vamos, Scarlett. Artículo 71. Forma de notificaciones personales. Para hacer las notificaciones personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y en su defecto a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre. Y si no lo hallare, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o a cualquier otra persona que vive en la casa. Si se negaren a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y la hora de la entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado en esa forma. También podrá hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario, donde quiera que se le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud y su resolución, o solo copia de esta, como se indica en el artículo anterior. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará a este original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el proceso de que se trate. Gracias, Scarlett. Ahí estamos. A ver, ¿cómo realiza la función el notificador? Fíjense bien. Secretario, oficial, notificador. Y el otro es el comisario. El comisario es la persona que está ahí en la ventanilla de atención al público. ¿Qué es la función de él? Bueno, la más importante es atender al público, recibirle sus memoriales que presenta para que se lo traslade al oficial que corresponde y se resuelva. Esa es la función. No se les olvide, son estos los auxiliares internos. Internos. Ya vimos, primero que nada está el secretario, después del secretario está el oficial, el notificador y por último el comisario. Pero ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? Ya sabemos que la Corte Suprema los nombra. Pues encontrémonos también en esta ley, en la ley procesal civil y mercantil. Veamos lo que dice el secretario del artículo 28. ¿Quién ayuda? 28. Yo, licenciado. Bien, Jamie. Artículo 28. Actuación del secretario. El secretario asistirá al juez con su firma en todos los casos en que deban dictarse resoluciones o levantarse actas. En defecto del secretario podrán actuar 2 testigos de asistencia. Gracias, Jamie. Vean, el secretario está ahí nombrado como un empleado normal, un horario que hoy es de 8 a 3:30 de la tarde. Pero puede darse la circunstancia de que el secretario no asista ese día. ¿Por qué? Puede faltar a su trabajo por enfermedad o porque la corte lo haya designado para estudios, por ejemplo. Bueno, hay una escuela de estudios judiciales donde constantemente están mandando al personal, a los jueces, a los secretarios, a los oficiales, a todo el personal interno para que esté actualizándose y preparándose para ejercer una mejor función. Pero si ese día el secretario no está por cualquiera de esas razones, entonces del mismo personal ahí sí que se toma 2 compañeros, sean oficiales, notificadores o el comisario, para que actúen como testigos de asistencia. Entonces, en lugar de que firme el secretario, se ponen testigos de asistencia, se coloca su nombre de cada uno de los testigos y ellos firman, pero son casos excepcionales, pero dice en defecto, salvo que no haya, pero por regla general el secretario siempre está ahí de 8 a 3:30 de la tarde, que es el horario normal. Y las funciones o atribuciones respectivas están en el artículo siguiente. ¿Quién nos ayuda en el artículo siguiente? Que es un poquito largo, pero está bien ahí que lo veamos. A ver, ¿quién nos enseña el artículo 29? A ver, ahora Vanessa.
Yo, licenciada. Aura Vanessa Fernández. ¿No? Entonces, Edilberto. ¿Me puedo leer, licenciado? Vaya, Jenny. Claro, usted dice. Artículo 29. Atribuciones. El secretario tendrá a su cargo la expedición de certificaciones, extractos o copias auténticas de los documentos y actuaciones que pendan ante el tribunal, así como la conservación y formación de los expedientes por riguroso orden. Recibirá los escritos y documentos que le presenten, dará en el mismo acto, si se le pidiere, recibo del escrito y de las copias y dará cuenta inmediatamente al juez con estos escritos y los antecedentes si los hubiere. Rechazará los escritos cuando no se acompañen las copias exigidas por ley. Gracias, Shen. Ahí estamos. Y esta misma función de secretarios nos la regula también la ley del organismo judicial. Recordemos de que en la ley del organismo judicial es la ley propia de este organismo del Estado. Entonces, esta ley del organismo judicial se aplica a todos los tribunales. ¿Y dónde está eso? Leámoslo en el 108. ¿Quién ayuda ahí con el 108? Edilberto creo que había dicho que nos ayudaba. 108. Permítame, licenciado. Ley del organismo judicial. Sí, permíteme. 108. Secretarios. En cada uno de los tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen, y además el personal que requiera el servicio. Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con 2 testigos de asistencia. Gracias. Sí. Gracias, Edilberto. ¿Y cuáles son los requisitos que exige la ley para que sea secretario? Lo vemos en el artículo siguiente, el 109. ¿Alguien nos ayuda? ¿Quién nos ayudó, Edilberto? ¿Quién nos ayuda en el 109? ¿Lo puedo leerle? Claro que sí. Requisitos. Para ser secretario de la presidencia del organismo judicial, de la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y de los demás tribunales, se necesita ser guatemalteco, estar en el ejercicio de todos sus derechos, tener el título de abogado y notario y ser colegiado activo. Pero en los últimos, a falta de abogado y notario, puede nombrarse una persona idónea. Gracias, Alan. Ahí está claro, ¿ve? Entonces, tiene que ser, regla general, abogado y notario, ¿verdad? Salvo en los juzgados, en los tribunales menores, en los pueblos, no, muchas veces no hay un abogado que quiera trabajar de secretario, pues posiblemente esté mejor en su oficina y el salario no le sea atractivo, o simplemente no hay. En esos casos, aunque no hay, se nombra una persona idónea. ¿Cuáles son las personas idóneas? Pues de preferencia alguien que estudie Derecho o que por lo menos haya estudiado Derecho y que tenga conocimientos generales en lo que va a hacer. Ahí están las funciones y los artículos siguientes se ven a las demás atribuciones, pero es suficiente con eso. Les decía que la función del oficial también está regulada en la ley. ¿Y dónde encontramos que existe ese auxiliar interno? ¿Dónde está su fundamento? Pues lo encontramos en el artículo 32 del Procesal Civil Mercantil. ¿Quién lo lee el 32? A ver, Aura Vanessa siempre me levanta la mano después. Bueno, ¿quién ayuda ahí? ¿Merlin? Santiago, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Dejemos a Merlin que nos ayude. Gracias, licenciado. Artículo 32, personal administrativo. Los oficiales y demás empleados se sujetarán a las prescripciones del Reglamento General de Tribunales y estarán, así como los notificadores, a las órdenes inmediatas del secretario. Gracias, es lo que les comentaba hace un rato, ¿verdad? Que el secretario es el jefe de personal, no es el juez, no es el magistrado o los magistrados, no, es el secretario, por eso dice claramente que ellos estarán a las órdenes inmediatas ¿de quién? Del secretario, y habla de los oficiales y del más personal auxiliar y de los notificadores. Y la función de notificador nos la señala en el artículo 31. Veamos el 31,
¿De quién había pedido la palabra? A ver, Andrés, 31. Yo le- Va. Muy bien, Nick. A ver, Andrés. Artículo 31. Notificadores. Los notificadores son los encargados de hacer saber a las partes las resoluciones y mandatos del tribunal, así como de practicar los embargos, requerimientos y demás diligencias que se les ordene. Tendrán las atribuciones que fija el Reglamento General de Tribunales. Gracias, Andrés. Y de ahí nos vamos para terminar lo que son los auxiliares internos en el artículo 112 de la Ley del Orden Judicial, que se refiere, primero que nada, si bien es cierto, al secretario, también habla del personal auxiliar. 112, Ley del Orden Judicial. Otras obligaciones. ¿Está bien, Alan? Las demás obligaciones de los secretarios y del personal auxiliar de los tribunales se especificarán en las leyes, reglamentos y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Alan. Ahí estamos. Miren, estos son los auxiliares internos. Hay diferencia, ¿no ven? Con los que vamos a ver después porque son los externos. Todos los internos son secretario en el orden de jerarquía, ¿verdad? Secretario o secretaria, oficiales, notificadores o notificadoras, si tienen ustedes, y comisario o comisaria. Esos son los auxiliares internos de los órganos jurisdiccionales. ¿Alguna duda? Porque aquí nos vamos ahora a los auxiliares externos. Licenciado, no sé si tiene algún artículo donde se mencionen a los comisarios. Fíjese que solo menciona el auxiliar, personal auxiliar de los tribunales, así en concreto, así como dice notificadores, no. Solo le menciona así de personal auxiliar, y eso lo ve usted, por ejemplo, en el artículo 112, que dice personal auxiliar. Y también lo dice en el 30, ¿y qué es? 33, me parece, o 30, sí, o 32. 32. Personal administrativo. Sí, donde dice, y demás empleados, ¿verdad? Plan administrativo. Ahí se engloba a lo que son los comisarios, porque después de esos ya no hay otro empleado administrativo en el tribunal. Ahí terminan ellos, porque ya después hay un personal auxiliar que es el que hace la limpieza, pero esos generalmente pertenecen a una dependencia que se llama administración, y ellos son los que mandan a que hagan la limpieza. Generalmente son, como dije yo, son personas ajenas al tribunal, sino que pertenecen a esa oficina, y de ahí los distribuyen para que hagan la limpieza todos los días, pero no son exclusivos del tribunal. E incluso cuando se manda correspondencia, por ejemplo, ellos se encargan también, se manda al departamento administrativo para que ellos se encarguen de ir a dejar la correspondencia. Tienen hasta transportes, y cuando es fuera, ellos se encargan de dejarlos a estas empresas que mandan, que llevan documentaciones fuera de la ciudad. ¿Cómo se llaman esas empresas de hoy que prestan esos servicios? ¿Verdad? Pero es el departamento administrativo, pero los internos propiamente son los que ya mencionamos. O sea que no hay así como mencionado, oficial, notificador y comisario, no. El comisario está ahí. Ahora, en el reglamento general de tribunales sí existe la figura del comisario en el reglamento general. Ahí sí, pero en lo que son las leyes, esto que estamos viendo, no. Ni en la ley judicial, ni en el procesal civil y mercantil, solo habla de personal auxiliar. ¿Estamos en esto, jóvenes? Sí, Luis, muchas gracias. Bueno, Emerson. Bueno, entonces con eso concluimos lo que son los auxiliares internos. Ahora vamos con los externos. ¿Quiénes son los externos? Bueno, el más importante en la actualidad de todos es el Ministerio Público. Y ahorita eso está terrible, ¿verdad? Ustedes que habrán estado al tanto de las noticias, me imagino que se preguntarán qué está pasando, cuáles son lo que va a ocurrir en Guatemala con este problema de la fiscalía, ¿verdad? Porque todos saben lo que está ahorita sucediendo en relación con el Ministerio Público, ¿sí o no?
Sí, Lic. ¿Sí? ¿Todos? Sí, más o menos. Sí, Lic. Bueno. El plagio del doctorado. Bueno, pero aparte de eso, lo que representa para el país la designación del fiscal general, ¿verdad? Recuérdense que el fiscal general es el acusador oficial del Estado. Es el que tiene a cargo la investigación, la persecución y la acusación, en el caso de los hechos delictivos. Y en Guatemala la función esta ha sido, bueno, terrible, ¿verdad? La función ha sido terrible en distintos puntos de vista. Para algunas personas, la fiscal anterior pues estaba haciendo un buen trabajo, para otros que se excedió en cuestiones ideológicas. Para la que está ahora también hay la crítica de que su trabajo no ha sido lo adecuado por los problemas de la corrupción. Eso es lo que estamos en eso, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que eres una persona idónea e imparcial. Miren, el problema es que esta elección, como todas las elecciones de magistrados, de fiscal, de derechos humanos, de la Universidad de San Carlos, de lo que también nosotros estamos envueltos en estos momentos, porque estamos en elección de nuestro rector, tienen su ingrediente político. Y ese es un problema que no permite al país avanzar. Mientras hayan intereses políticos va a ser muy difícil. Bueno, pero primero que nada, veamos entonces el Ministerio Público como el primer e importante auxiliar externo. Ahorita estamos con los auxiliares externos, el Ministerio Público. ¿Dónde encontramos que es el acusador oficial del Estado? ¿Dónde encontramos que es un ente totalmente autónomo e independiente para ejercer sus funciones? Lo cual, pues, en la actualidad hay mucha crítica en cuanto a su independencia, en cuanto a su autonomía. Pues primero que nada está en la Constitución Política. Ahí está como un ente encargado, repitiendo, de la investigación, de la persecución y de la acusación, aunque también el Ministerio Público tiene, entre otras de sus funciones, como vamos a ver, el deber ser objetivos. Eso implica que si hay que actuar en favor de una persona sindicada, que ellos iniciaron la persecución, pero que se dan cuenta que no, tienen que apoyar a esa persona sindicada. O sea, la función del Ministerio Público es delicada, es importante para el país, es trascendental en estos momentos en que nosotros estamos en eso. Leamos el artículo 251 de nuestra Constitución. ¿Lo puedo leer, Lic? Claro que sí, Alan. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente. Gracias, Alan. ¿Scarlett había pedido la palabra? ¿Scarlett Beverly? No, no. Bueno, bien, pues ve, ahí está la función importantísima
que se le encomienda la Constitución. Fíjense bien, no es una ley ordinaria, es la Constitución la que le otorga esa función específica, exclusiva, autónoma, imparcial e importante para el país. Y estamos en este momento en un proceso de selección del nuevo o nueva fiscal que sustituirá a la que estaba, ¿no? Y como ustedes bien dijeron ahí, que sea una persona idónea e imparcial. Pues este Ministerio Público, además de estar regulado y creado por nuestra Constitución, tiene su propia ley orgánica. Su propia ley orgánica, que es el decreto 40-94. Me recuerden bien, decreto 40-94 del Congreso de la República. Todos los decretos son del Congreso de la República, de decreto número tal, porque son emitidos por el Congreso de la República. Y ahí nos vuelve a referir las funciones específicas en el artículo 1. Busquemos el decreto 4094, que es la ley orgánica del Ministerio Público, y leamos el artículo 1. ¿Ya lo encontraron, jóvenes? Sigue cargando, Lick. El artículo 1, ¿verdad, Lick? Sí, Emerson. Sí está pesadito. También estoy descargando todavía. Sí, pero ahí vamos. Yo encontré uno. A ver, Milton. Dice artículo 1, el Ministerio Público es la institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Gracias, Milton. Si vemos, perdón, es lo que dice la Constitución. Y también la Constitución dice que debe ser abogado. Fíjense bien, requisitos, debe ser abogado, y además dice que debe tener los mismos requisitos de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles son esos requisitos que no están acá? No están en la ley orgánica y tampoco están en la Constitución, en el tema del Ministerio Público. Están en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Recordémonos en el 207, que es uno de ellos, y en el 216, leamos el 207, la Constitución. Licenciado, es el artículo 207 de la Constitución. Sí, Amy. Bueno, licenciado. Artículo 207. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. La ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deben observarse según la materia de que se trate. La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentarán ante el Congreso de la República la protesta de administrar pronta y cumplir la justicia. Los demás magistrados y jueces la presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Jamie. Pero decíamos que además de sus requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema, se requieren otros adicionales que también se exigen para el caso del fiscal general del Ministerio Público. Veamos el 216, ¿quién ayuda ahí con el 216 también de la Constitución? Sí, Jorge Mario. Bien, licenciado, gracias. Artículo 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de la Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Gracias, Jorge Mario. Fíjense bien, esos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia que leyó Jamie y que Jorge Mario nos completó con 16 son los mismos que se requieren para ser fiscal general de la República. No se les olvide, es el primer auxiliar y el más importante en lo que se refiere a los auxiliares externos. Sin estos, la función de la Administración de Justicia se vuelve bastante difícil de poder cumplirse. En los artículos siguientes que vamos a leer, no hoy, los voy a dejar hoy por ahí para no avanzarme mucho con la otra sección porque algo me pasó con la otra sección que nos quedamos atrasados y ahí nos falta todavía el tema de los principios procesales. Entonces los voy a dejar, así descansan un poquito de mí, de todo también, ya, bueno, todavía les queda otra clase, pero desde ya les deseo un descanso reparador en estas fechas y que la pasen bien, cuídense, gocen, si salen fuera, pues pásenla bien, pero siempre con las precauciones de los compañeros que les gusta un poquito la fiesta, siempre con medida, todo con medida, así no hay ningún problema. Ya que los dejo, les deseo buen descanso de parte mía, porque ya el viernes no nos vemos, y primero Dios, regresamos la semana siguiente. Muchas gracias, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Cuídese, feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches, feliz descanso. Feliz noche.